Bueno, mis hermanos y mis hermanas, el Señor nos trae para hoy, como todos los fines de semana, bienvenido, pastor, como todos los fines de semana, ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación. El mensaje tiene como título Los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué digo los? Porque nosotros normalmente ya podemos identificar hasta el día de hoy a todos los que nos hemos venido congregando en tiempo. Hemos oído a lo largo de nuestro caminar cristiano y de los estudios bíblicos de cómo el Señor nos ha mostrado que la práctica homosexual identificó a Sodoma y Gomorra como esa ciudad que solamente había homosexualidad. Y de hecho ya conocemos la palabra sodomita en todos los idiomas del mundo para dar, por decirlo así, un nombre a esta práctica o a los que practican la homosexualidad. Se le llama sodomita casi en todos los idiomas del mundo, incluso en el español y en el inglés, como equivalente a esa palabra. Y las razones que se utilizan para este término es muy obvia. Y yo quisiera hacer una introducción de algo que ya ustedes conocen, pero la palabra me dice que yo debo repetir para que podamos entender qué es lo que viene. Lo que quiero que lleguemos es a la conclusión de que la homosexualidad fue el resultado de una serie de pecados que se están cometiendo hoy día en muchas iglesias y en el mundo entero. Para que quede consignado, a los que puedan ver este video en la voluntad del Señor, en la red, en la web, que no busquemos excusas porque hay personas que se atreven a colocar en las redes y que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la inhospitabilidad, o sea que la gente no fue hospitalaria con los demás, pero que la cuestión sexual no lo era, que sencillamente los habitantes de Sodoma y Gomorra querían conocer solamente a estos ángeles, solamente querían saludarlos, querían ser amables, hospitalarios, y Lot fue muy grosero porque no les permitió. Pero a la luz de la palabra, el Señor nos ha enseñado que no es así. En el Salmo 119, 160, no lo busquen, pero vamos a verlo. Entonces, ya que yo vi que se movieron en esos, mis hermanos son unas personas espectaculares. Yo creo que así se sentían los discípulos de Jesús cuando iban a Berea, ¿cierto? Es que el Señor dijo, y una de los de Berea, espera un momentico, miramos si eso es cierto que está ahí. Cuando yo dije el Salmo, Inés, todo el mundo mandó la mano a las Sagradas Escrituras. Qué bendición tan grande. Salmo 119, 160, Salmo 119, 160. ¿Qué dice ahí, Pastor Luis Alberto? Siempre me acuerdo de esa cita de mi Pastor Luis Alberto. ¿Qué dice, Pastor? Por favor, gracias, ayúdeme. No, tranquilo, pasó. ¿En inglés la tienes? Sí, muy bien. La suma de la verdad, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119, 160. Estábamos bien claros que para que la gente no tenga excusa de que es que allí hablaban era solamente de esto, y el que le conviene dice, no, hablaba era de esto, y entonces como a mí me conviene, entonces no, habla es de esto. No, miremos toda la suma en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis,
¿qué pasa con Sodoma y Gomorra? Y el Señor nos va a dar la respuesta, porque la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, porque somos muy ligeros para poder excusarnos y hacer lo que nosotros queremos, que ese ha sido uno de los grandes problemas que tuvo Sodoma y Gomorra, hacer lo que ellos querían con un desenfreno, pensando que el castigo no les iba a llegar nunca, como está sucediendo hoy día en el mundo entero. Amén. Entonces vamos a la Escritura, porque la Escritura es la que me va a enseñar rápidamente para que entendamos y quede bien claro que sí había una intención homofóbica, homosexual, una intención de violación masiva homosexual en esta región. Pero vuelvo y repito, no fue la causa por la que el Señor destruyó con fuego y azufre a estas naciones, porque no solamente fue Sodoma y Gomorra, sino otras 5 ciudades, o sea, sumaron 5 ciudades con Sodoma y Gomorra que fueron destruidas alrededor. Y Sohar, que también estaba en el listado, por causa de Lot, por causa de la misericordia del Señor, no fue destruida. Pero bueno, miremos qué dice la Escritura antes de que vayamos allá, porque va a aparecer una palabra muy clave que podemos entender nosotros, y es la palabra conoció. Vamos a Génesis 4:1. Génesis 4:1, más rápidamente para que Génesis 4:1 dice, salud. Génesis 4:1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Notemos allí que para cualquiera que quiere justificar algo diferente va a decir, es que ellos no se conocían, entonces ¿cómo está, señorita Eva? Mucho gusto, ahí se conocieron. No, notemos que ellos ya atrás habían hasta pecado ya habían pecado, ya había habido soberbia en ellos, porque eso lo va a explicar también la Escritura hoy. Ya se habían visto, pero la palabra conocer en la Escritura tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, también tiene la connotación de ver a una persona, de haber visto a una persona, pero en este caso está hablando de llegarse sexualmente a su esposa o llegarse sexualmente a su esposo. Por esa razón hubo un hijo, por eso adquirieron un varón en ese conocerse. ¿Sí? Entonces, miremos que vuelve y aparece la palabra conoció en el 4:17. 4:17 y dice, Génesis 4:17, disculpen, estamos ahí. Caín, y conoció, ¿quién? Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Génesis 4:25. Génesis 4:25. Conoció de nuevo. Y conoció de nuevo a Adán, ¿a quién? A su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Notemos que volvió a conocer a Eva. Luego ya no la había conocido en el 4. Entonces, para que tengamos en cuenta que la gente, cuando no quiere obedecer al Señor, va a buscar salirse de las Escrituras, que es la que siempre nos va a dar el derrotero, el camino verdadero, el que siempre nos va a mostrar a dónde va el impío y a dónde va el que obedece al Señor Jesús. Amén. Entonces, por esa razón también en el Nuevo Testamento
ya con esto podemos desmontar parte, y es como para un ejemplo, no para entrar a este tema que es también muy extenso, lo que pasó con María, que dijeron, siempre han dicho que María ha sido siempre virgen, que siempre fue virgen. No, ella no fue siempre virgen. Ella tuvo más hijos con José, hermanos en la carne, de sangre, de nuestro amado Padre Celestial. Su nombre es Jesús de Nazaret. Miremos en Mateo 1:25, que dice claramente que José, están hablando aquí de José, el esposo de María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice que él no la conoció, pero él dice, pero no la conoció hasta, significa que sí la conoció después. O sea que sí tuvo un encuentro íntimo con nuestra amada María. ¿Cierto? Un encuentro de tipo sexual. ¿Cierto? Pero está clarito que sí hubo, que María sí tuvo más hijos, que sí tuvo un contacto con un hombre a la cual ya ella no la hace ser esa virgen eterna. Siempre virgen, se desmonta allí. Entonces vámonos a Génesis 19:1. Ya teniendo en cuenta esa palabra conoció, yo quiero que quede eso consignado porque he oído y he visto a muchas personas, sobre todo a estas personas que bien su título lo tienen, orgullo gay, porque la palabra orgullo y soberbia es lo que más dañó a Sodoma y Gomorra, la soberbia y el orgullo, y por eso ellos se hacen llamar orgullo gay, porque son soberbios, y el Señor va a castigar a todos los soberbios. Entonces, para que si alguno de esos soberbios de orgullo gay escuchan este video, aquí está escrito claramente, y no lo digo para atacar, no lo digo, lo digo con todo el amor del Señor Jesús, porque si todo aquel que se arrepienta de su pecado, el Señor va a tener misericordia. Va a tener misericordia. Y hoy la misericordia de Dios está llegando a muchas personas al oír y ver las escrituras que habla con respecto a esto. En Génesis 19, ustedes van a leer todo lo que es Génesis 18, el 19, el 20, para que podamos entender muy bien toda esta situación. Pero yo voy directamente a esa situación homosexual. Génesis 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Acordémonos que descendieron 3 ángeles. Uno de ellos se quedó a hablar con Abraham. ¿Quién era el que estaba hablando con Abraham? El mismísimo Señor Jesús de Nazaret. ¿Estamos? De hecho, en las escrituras dice, los judíos decían, tú no tienes ni 50 años y viene a decir que habló, que conoció a Abraham. Y él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Les dijo así clarito, que él ya existía. Además, les agregó y les dijo que Abraham quería ver su día y lo vio. Se gozó viéndolo en su día, lo vio, y por eso tomaron piedras para apedrearlo, porque ellos no creían que ese Dios que estaba hablando era el mismísimo Jesús que les estaba hablando. Por esa razón, con mucha propiedad podemos decir que Jesús era el que estaba hablando con Abraham. Los otros dos, el Señor los envió a destruir Sodoma y Gomorra. Pero vuelvo y repito, no los destruyó solo por la sexualidad, por la homosexualidad, porque eso fue como el resultado de una cantidad de pecados que ya vamos a ver, que parecen inofensivos, pero son pecados que están dañando hoy día
a toda la humanidad. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó. ¿Sí? ¿Dónde voy? Que el teléfono me hizo. Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mire, cuando dice todo el pueblo junto, se nos tiene que venir a la mente que ahí estaba el alcalde, el gobernador, los niños, el presidente, los profesores, ¿cierto? Todos los varones del pueblo, todos, cuando dice todos, son todos los varones de ese pueblo. Significa que estaba totalmente corrupto todo el sistema de esa ciudad, como hoy día está el sistema corrupto de nuestra humanidad, de nuestras ciudades, de nuestro mundo. Entonces, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿quiénes? Estos hombres que rodearon la casa. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Conozcamos. Y es ahí donde el orgullo gay, porque es soberbia, no quiere aceptar que ese conozcamos era llegarse a ellos sexualmente, como vimos en las Escrituras. ¿Y cómo sabemos? Porque hasta ahí podrán tener razón, pero la Escritura me amplía un poco más. Y entonces el 6, ese entonces siempre trae la continuación. Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. ¿Por qué la cerró? Para proteger a sus huéspedes, para protegerlos, porque él sabía en qué ciudad estaba viviendo. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, ¿habrá maldad en querer yo conocer a una persona? ¿Hay maldad? Si fuese que yo quiero conocerlo, ser cortés, ser una persona hospitalaria, ¿hay pecado en eso? ¿Hay maldad en eso? Entonces, ¿por qué Lot le dice que no hagan esa maldad? ¿Cuál? El querer sacarlos para conocerlos, o sea, para violarlos. Y dijo el 8, he aquí ahora, todavía el Señor nos comprueba. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. De una manera Lot les estaba diciendo: vea, vuélvanse a su estado natural de hombres, porque desde el comienzo está escrito: varón y hembra los creó. Y entonces, no lo busquen, en Génesis 2:24 dice: y entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una. Ahí no dice la ley de Dios o la palabra desde el comienzo. Entonces el hombre dejará al papá y al esposo del papá. Ahí no dice. Y se unirá a otro hombre y serán una sola carne. Ahí no lo dice. Por eso Lot quería enfocarlos, llevarlos al estado natural en el cual el Señor los envió. Y es: ahora yo tengo 2 hijas. No le ofreció los hijos. Le dijo: yo tengo 2 hijas que no han conocido varón.
conocido, vuelve la palabra conocido, o sea, no han tenido contacto sexual con hombre, eran niñas vírgenes, eran mujeres vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Wow. Después, en un estudio, vamos a mirar lo que significaba tener un huésped en la casa. Cosas que a nosotros todavía nos falta mucho de ser hospedadores. Por eso es uno de esos pecados que cometió Sodoma y Gomorra. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Imagínense, ya estamos entendiendo claramente que allí había una situación netamente de desviación sexual. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea que sí había una maldad. Había maldad, una intención malévola, una intención carnal. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Quizás mientras trataban de violar a Lot, estaban rompiendo otros, porque me imagino la multitud que había de hombres corruptos allí. Estaban, vuelvo y repito, si estaba todo un pueblo, ahí estaban reunidas las autoridades, tanto civiles como todas las autoridades estaban allí también. O sea, una corrupción total. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaran buscando la puerta. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo quiero así rápidamente que nosotros entendamos eso. 24 y 25 del mismo 19, Génesis 19, 24 y 25, ahí abajito dice, entonces el Señor hizo ¿qué? Llover sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo llover? Azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mire que estuve mirando lo que pasó en esa tierra y espere que por acá tengo una hojita donde tengo los extras detrás de cámaras. Deuteronomio 29, 23. Hablando sobre esa tierra que le cayó azufre y fuego desde el cielo. Deuteronomio 23, 29, 23, perdóneme. 29, 23 dice así. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma. Tuvimos la oportunidad, para la gloria del Señor Jesús, porque solamente a Dios le plació. Estuvimos por esos lados visitando todos esos lugares donde parte de las Sagradas Escrituras se desarrollaron en sus comienzos allá. Y ahí donde está ese mar muerto, literalmente está muerto. Está muerto, o sea, no hay alga, no hay vegetación, no hay vida. De hecho, es tan fuerte el azufre en ese mar que la gente no se puede hundir. No se puede hundir, flotan, los saca del agua y eso hiede, como dice allí, eso hiede de petróleo, hiede de azufre, la tierra es infértil, es como un cementerio, no es desierto con arena, pero es un desierto con aceite, con azufre, huele a azufre, es devastador todo lo que hay alrededor hasta el día de hoy. Y yo quiero que
¿Por qué les hablo de eso? Porque el día en que Lot y Abraham vivían juntos y empezaron a pelearse los pastores que tenían, los pastores de los animalitos que tenía Lot y los que tenía Abraham, empezaron a pelearse. Y en esa sabiduría que el Señor le dio a Abraham, cogió a su sobrino y le dijo: ¿Por qué vamos a discutir? No debemos discutir. Es el momento en que tengamos que irnos uno para un lado y el otro para el otro. Entonces Abraham le dice a su sobrino: ¿dónde quiere ir? Le dio la oportunidad a él de escoger. Y él llegó y miró, ¡vrum! Y Inés vio esas tierras fértiles, tierras de mucha abundancia, de alimento, de agua, de todo. Yo me voy para allá. Y se dirigió hacia Sodoma y Gomorra. O sea, las Sagradas Escrituras enseñan y muestran que esa tierra que hoy cualquiera puede ver no crece absolutamente nada. Es porque cuando el Señor destruye, nadie puede construir más. Pero cuando el Señor toca tu corazón, toca tu alma, nadie va a poder destruirte. Nadie va a poder, porque el Señor es el que está construyéndote, es el que te está sustentando, es el que te va a levantar de ese pecado. ¿Quién dice amén? Entonces, quiero que quede claro eso. Y para cerrar, para que no quepa la menor duda, para estos soberbios que no han entendido que sí hubo homosexualidad y parte fue el final del degeneramiento del ser humano, que va a llegar hasta allá cuando se degenera el ser humano. En Génesis nos menciona, y ya finalizando las escrituras en el libro de Judas, nos menciona Judas 1:7, pues Judas no tiene sino un capítulo, por eso digo 1:7. Judas 1:7 también confirma que no era que es que necesitaban hospitalidad, que es que no era la homosexualidad. Sí, ahí clarito Judas 1:7 dice, está antes de Apocalipsis, está Apocalipsis. Judas está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí sí queda perfecto. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios ¿contra qué? Contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Del fuego eterno. Entonces, ahí muestra que ese pecado, se fueron en un pecado en contra natura. Miremos las Sagradas Escrituras. Levítico 18, 22, 30. Levíticos 18. Quiero que quede claro que no estoy atacando a un grupo en especial. Estoy hablando de todos los pecados que se cometen, y cualquier pecado que no se corrija, el Señor va a pedir cuentas. Levítico 18. ¿Qué se me hizo? 22:30. ¿Quién me lo puede ir leyendo, por favor? No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación para el Señor, ¿verdad? Es clarito. Levítico 20:13. Sigamos leyendo, por favor. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amarrillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es perversión, mire, tanta perversión. Dice que no te echarás con ningún varón. A los hombres le están diciendo el Señor que no se echarán con ningún varón. Pero ya la Escritura nos va a mostrar
cómo a veces los hombres o las mujeres llegan hasta allá. Levítico, ¿sí? Lea, ¿vamos en él? Bueno, vamos hasta allá. Era 22, 23 de pronto, sí. Levítico 20:13. Levítico 20:13. Amén. Amén. 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Bien, queda claro que no hay ninguna excusa para aquellos que al llegar a la palabra donde Ezequiel menciona los pecados, en el libro de Ezequiel, menciona los pecados que por los cuales fueron castigados Sodoma y Gomorra, querían y pretenden evadir ese pecado, pero la palabra no deja nada suelto. Por eso de un comienzo leímos el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Hay que sumar todo. Vuelvo y repito, la homosexualidad fue el resultado de una cadena de pecados que sucedían allí, que hoy el Señor nos trae como advertencia a nosotros, que miremos a nuestros alrededores, porque está sucediendo muchas cosas y esto viene por esa razón. El Señor, cuando va a venir, habla de que va a haber fuego. ¿Qué dice el Señor? Todo esto va a ser quemado, porque así cuando venga el Señor, las mismas escrituras dicen que esto va a estar como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. ¿Cómo estaban los tiempos de Lot? La gente seguía haciendo fiestas, la gente seguía construyendo, a la gente no le importaba nada porque pensaba en su soberbia que Dios no existe, que este libro es un mito, son mitologías, que este libro no me dice nada, no pasa nada. Eso es soberbia. Pero el Señor lo dejó escrito y lo sigue mostrando en todas las escrituras y sigue comparando todo el pecado nuestro con esas ciudades. En Ezequiel 16, 49, 50 aparece, vuelvo y repito, la homosexualidad es como la consumación del pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Pero ese episodio que vimos ahorita, que acabamos de ver ahorita, es únicamente el reflejo, la conclusión de un proceso mucho, mucho más allá de lo que nosotros llegamos a imaginar. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16. Aquí están hablando de Jerusalén, le están hablando de Jerusalén. Usted sabe que el Señor siempre habla con símiles o comparación, los trata a veces como, habla de esposa, que él es la esposa, que nosotros somos sus esposos, habla de hijas, habla de hijos, para referirse espiritualmente a otras ciudades. Y aquí dice claramente lo siguiente: he aquí que la maldad de tu hermana Sodoma, le estaba hablando a los de Jerusalén, he aquí que la maldad de tu hermana Sodoma fue esta: soberbia, abundancia de pan o saciedad de pan, saciedad de ocio, tuvieron tanto ella como sus hijas. O sea, está hablando de las ciudades que la circundaban. Y no amparó la mano del débil y del necesitado menesteroso. Ojo. Y se llenaron de soberbia y cometieron abominación delante de mí. Y al ver lo que perpetraban, ¿qué hizo el Señor? Las eliminé, las quité.
las quitó. Mire cómo la palabra del Señor nos enseña hoy que no era la homosexualidad solamente, eso fue el resultado de todo esto, de la soberbia, ¿sí? Claramente Ezequiel nos indica que sin lugar a dudas el paso de la depravación, el primer paso se concluye en la práctica de la homosexualidad, es la soberbia. Muchas personas hoy en día, mis hermanos, muchas personas hoy en día se creen y todavía creen saber las cosas, saberlo todo. No les importa nada porque su soberbia los lleva a eso. Los seres humanos piensan que pueden actuar, pensamos que podemos actuar sin tener en cuenta la ley de Dios. Y de que en lugar de someternos a su palabra, pues pueden someter a sus opciones humanas. O sea, que nosotros pensamos someter las cosas de Dios a nuestra voluntad y no hacer la voluntad del Señor Jesús. Esa conducta de soberbia tiene consecuencias fatales, como pudimos ver ahorita. Vean, vemos en las Escrituras soberbias fatales y soberbias que han causado mucho daño. La soberbia que tuvo Adán y Eva. El Señor les dijo, de este árbol no coman, lo demás todo es de ustedes. Pero hubo soberbia, porque no hubo esa humildad de decir, bueno, el Señor lo quiso así, ¿sí? El Señor lo quiso así y así vamos a hacer. Porque hoy día nos pasa igualmente lo mismo. No queremos obedecer la palabra de Dios porque nos cuesta. Hoy día todavía hay mujeres que no se quieren someter a sus esposos porque nos cuesta. Hoy día esposos no queremos tratar a nuestras esposas como vaso frágil porque nos cuesta. Porque el orgullo y la soberbia no nos dejan a veces. Y tratamos mal a la esposa y tratamos la esposa mal al esposo. Y el orgullo y la soberbia hacen que nuestros hijos se levanten contra nosotros y nosotros no hacemos nada. Seguimos pensando, tolerando, decía el pastor en una prédica, tengo contra ti que toleras. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, tolerando, porque es que queremos ser un papá chévere. Queremos ser una mamá chévere. Una mamá que el hijo diga, ay, mi papá es chévere. Y el bolsillo lleno de marihuana. Y mi papá es chévere. Los ejemplos de soberbia son muchos en las Escrituras. Hallamos los que estaban construyendo en Babel esa torre. O sea, queremos llegar hasta allá, a ver qué pasa y erigirnos. Y eso es soberbia. Eso es soberbia. ¿Qué pasó? El Señor los castigó. ¿Sí? Vamos al libro de Romanos y allí el apóstol Pablo nos va a mostrar esa misma soberbia. ¿Sí? Es un proceso que el apóstol Pablo nos muestra que es un proceso de degeneración moral. Y él lo describe claramente en Romanos 1, 18, 23. Romanos 1, 18, 23. Dice la palabra del Señor Jesús así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, no hay excusa para que nosotros no entendamos de que el Señor existe. Él nos lo muestra a todo momento, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, porque todas las cosas de Él, sean invisibles como sean, su deidad, mire, Él es tan bello que ya hasta su deidad nos la reveló. Ya sabemos que Jesús es su nombre, Jesús de Nazaret es su nombre, sabemos que Él es el creador del universo. Y dice que todo se hace claramente visible desde la creación del mundo, para que nosotros no tengamos excusas. Pues dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necio corazón fue entenebrecido. O sea, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. Conocemos al Señor y no lo glorificamos. Seguimos en esa misma situación hoy día. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es típico de una persona soberbia. Hablan demasiado, se creen ser sabios y ni siquiera conocen las Escrituras. Y cambiaron la gloria del Señor, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dirá uno que está aquí sentado, eso está hablando para aquellas personas de esa época, porque yo no adoro imágenes. Sí, mi hermano, el orgullo te lleva a adorar cosas como el dinero, como el trabajo, como su cuerpo, como su lengua. Adorar más a su esposo y a su esposa, eso es idolatría. Por eso el Señor nos centra: ame menos a su esposa, ame menos a su esposo, ame menos a sus hijos. Sí, no le está diciendo que no los ame, pero ámeme más a mí, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando aquí la palabra dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, nosotros también estamos cambiando esa imagen de Dios por cosas corruptibles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias al Señor, porque envanecieron sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, porque no reconocen al Señor. La soberbia, el orgullo no dejan reconocer al Señor. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando y dando culto a las criaturas. Ahí es donde entra su esposa, sus hijos, su trabajo. Tantas cosas que nosotros cambiamos y quitamos el lugar del Señor, porque el lugar del Señor es siempre en mi vida. El lugar del Señor siempre es en mi ser. No es el segundo lugar, es el primero. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Señor, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso en Sodoma y Gomorra el Señor los entregó a eso. Los entregó a esas
situaciones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Señor por su soberbia, porque tenían bastante platica, porque tenían bastante pan y porque tenían mucho tiempo para perder. Ojo, ahorita las Escrituras nos va a enseñar. Sí, el Señor dio en su ley un día para el ocio, porque ocio es reposo. Pero hay gente que se acomodó demasiado y ya se torna pecado. Dice por ahí una frase que por aquí escribí que me gustó muchísimo, que mirando sobre la palabra de ocio, venga a ver si la encuentro. Uy, qué ocio, no la encuentro. Dice, el ocio camina tan despacio que siempre algún vicio lo alcanza. ¿Qué frase? No es bíblica, pero es verdad. Dios entregó su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso era Sodoma y Gomorra. Por eso llegó a ese punto final de la homosexualidad. Y es lo que está pasando ahora, hoy día. Y cada vez más tenemos gobernantes en nuestros países, lesbianas, homosexuales, cambiando la verdad de Dios por la verdad del degenero, de la soberbia. Todo el mundo debería tener esta Sagrada Escritura como la base para tomar un puesto público, porque un puesto público es de servicio, es un ministerio. El ministro de Educación, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, estos ministros, la palabra ministro significa el sirviente, el que le sirve a otro. Todos esos ministros de nuestras naciones deben estar caminando como está aquí. De lo contrario, no tienen por qué estar allá guiando personas cuando están desviados. Porque ¿qué van a hacer ellos? Desviar a los demás. Los van a desviar. ¿Quién dice amén? El pecado de Sodoma y Gomorra, al final, es cuando un individuo o una sociedad decide que su opinión es mejor que la de Dios. Esa es la situación de ese pecado que pasó allá y lo que está pasando ahora. La gente piensa que la opinión de ahora es la que más vale, cuando la Escritura enseña otras cosas, otros valores. La soberbia está enseñando hoy día que la educación sexual en los hijos, eso ya no es, eso es antiguo. Por eso hoy día dejamos a la deriva a nuestros hijos sin un control, un descontrol total en todas las cosas, aún en nuestras propias vidas. La enseñanza de la educación sexual en las casas ya no se hace porque pues eso era antes. No, hace rato el Señor puso en mi corazón una prédica que dice Hebreos 8:13, 8:13, sí, dice, corríjanme ahí,
Es Hebreos 13:8. Dice, Dios, el Señor Jesús, es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra siglo significa siempre. Por los siglos, siempre. Hebreos 13:8. O sea, no ha cambiado, no va a cambiar. Él es el mismo allá en Sodoma y Gomorra, es el mismo hoy y va a ser el mismo cuando Él venga. Y la ley que está escrita ahí es la misma. No, y la gente no ha querido aceptar eso. Y la gente, anoche, a veces uno debe hablar sin... aquí en la casa llegó un señor mexicano, hablando de que es que las religiones enseñan a la gente a tener miedo y por eso es que siguen a esto y lo otro. Le digo yo, mi hermano, usted no conoce al verdadero Dios. El verdadero Dios no hace eso, Él no necesita eso. El verdadero Dios, su nombre es Jesús, Él no es una religión. Porque es que ya la gente rotula al Señor Jesús en una religión más o en una religión. Nuestro Señor no es una religión, es una realidad. Esto es una realidad. Y porque la gente no ha aceptado que las Sagradas Escrituras es una realidad, hay soberbia. Y empezamos a desviarnos. Miremos qué dice la palabra en el diccionario de soberbia. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso sucedió en Sodoma y Gomorra. Y eso sucede ahorita. Y ella es prima hermana del orgullo. El orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se cree superior a los demás. Sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Notemos que el orgullo y la soberbia es lo mismo. Somos muy soberbios. A veces pensamos que sabemos mucho y la palabra del Señor nos centra y dice, usted no sabe como debería saberlo. Y nosotros creemos que sí. Y cada vez somos más orgullosos. Mire, hay tanto orgullo en la humanidad que ¿cómo se llama esta palabra que se está utilizando mucho ahorita para apoyar toda esta soberbia en la parte sexual, esta cuestión de género? Ideología de género. Gracias, pastor. Ideología de género. La ideología de género es un total degeneramiento del ser humano, es una soberbia grandísima, donde queremos que todos seamos iguales. ¿Qué culpa tiene el muchachito de querer acostarse con un hombre? ¿Qué culpa tiene? Ya estamos viendo que sí, por soberbio, el Señor los entrega a eso, porque hay soberbia. Y entonces otros soberbios se levantan y dicen, vamos a sacar una ley donde en el baño de las niñas puede entrar un transgénero, un hombre que es hombre pero que se cree que no lo es hombre. Y por más que se haga el cambio y se haga cirugía, si quiera ponerse esto de mujer y esto de hombre y un pedacito más y un pedacito menos, la naturaleza es la que el Señor le dio. Usted es hombre, usted es mujer. No hay más, pero la soberbia hace creer que no. Y entonces imagínense en los baños de nuestras niñas, van a entrar a sus baños, su parte íntima, y allá un man parados orinando ahí. No, es que a mí no me gustan las mujeres. Qué peligro tan grande, qué degeneramiento tan grande. Países que aprueban, países que siguen aprobando leyes que tú puedes tener relación sexual con un niño y no es violación si el niño no le haces daño al niño.
Eso está. En Canadá eso está. ¿Se puede imaginar? Eso es soberbia. Leyes donde no importa, la gente es libre de hacer lo que quiera. No, el Señor dice que no. Se hace la voluntad del Padre, no lo que yo quiera. Eso es soberbia, por eso viene el castigo. Leyes en países donde las personas se pueden casar con un animal. Léanlo, búsquenlo en internet, no es mentira. Tomarse la molestia de gastar dinero que se necesita para alimentar a muchas personas en una plenaria de senadores, a hablar carreta, ganar millones de pesos, de dólares, lo que sea, la moneda, para sacar una ley donde diga que las mujeres se pueden casar con el perro de la mascota de la casa, o con una vaca, o con un caballo. Eso es soberbia. Hablábamos que día con el hermano Miki de cómo ha entrado un tema sobre la pedofilia. Qué situación tan sucia que hay en el mundo. Solo por mencionar eso, la pedofilia. Cantidad de gente depravada, eso es soberbia, porque han cambiado la ley del Señor por sus propias leyes, porque no quieren creer a la verdad, no quieren creer al Señor Jesús. Al punto que hay mujeres ahora por negocio, mujeres en el año, 2 años tienen 2, 3 niños para venderlos o ponerlos al uso de pedófilos cuando llegan a los puertos de los barcos y les entregan los niños para que los violen. Soberbia, estamos mal, estamos muy mal. Soberbia. La palabra de Dios dice rápidamente, Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es y antes de la caída de la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará ¿qué? El bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Así que dice que en la soberbia nosotros no vamos a hallar el bien, no lo vamos a hallar. ¿Dónde está? ¿Quién me va a leer primero? Salmo 138, 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de lejos. O sea, esa persona altiva, soberbia, el Señor siempre la va a mirar de lejos. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrece. El Señor aborrece al arrogante y al soberbio, ¿verdad? Jeremías 50, 31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en el que te castigaré. Y aquí estoy contra ti, arrogante. El Señor lo castigará. Proverbios 6, 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, los ojos de los soberbios. El Señor abomina eso. Santiago 4, 6. Pero da mayor gracias, pero esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor siempre va a resistir a los soberbios. Siempre lo mostró en Sodoma y Gomorra. Daniel 4, 7. 4:37, discúlpame. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén.
¿Por qué Nabucodonosor decía eso? Porque Nabucodonosor era soberbio. Nabucodonosor se erigió una torre gigante, una estatua de él, y hacía que el pueblo se arrodillara ante él como Dios. Él se creía Dios y el Señor lo humilló. Acuérdese que le puso una mente de animal y lo puso a comer pasto como un burro. Y no un día, varios años. Hasta que él levantó los ojos y reconoció que el Señor Jesucristo es el que gobierna. Y ahora dice: yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos. ¿De quién? Al Señor Jesús. Porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Cuando nosotros reconocemos que todas las obras del Señor son verdaderas y justas, todos sus caminos, el Señor no nos va a castigar. El Señor va a seguir humillando a todo aquel que no reconozca, a todo aquel que es soberbio y no reconozca que este libro es la verdad. Él lo va a seguir humillando. Primera de Pedro 5:5. Pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Asimismo, vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso dice 1 de Pedro 5:5. Salmos 18:27. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillarás al pueblo afligido, pero humillarás los ojos altivos, como humilló a todos esos ojos altivos de Sodoma y Gomorra y las ciudades que los circundaban. Salmo 119:21. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. La palabra me está enseñando que la soberbia hace que yo me desvíe de los mandamientos del Señor Jesús. Por esa razón, toda esta gente se ensorbeció, su soberbia los llevó a ese estado de homosexualidad. Seguido a eso viene el profeta Ezequiel y nos dice que el pecado que sigue aquí es que tenían abundancia de pan. Abundancia de pan. Y a veces nosotros tenemos tan equivocado eso, que pensamos que no somos muy bendecidos porque tenemos mucha abundancia. Pero el Señor lo que está hablando es de un pan espiritual. Nosotros pensamos que como pensaba la mayoría de la gente cuando buscaban al Señor Jesús, lo buscaban era solamente para que les diera pan, para que les diera de comer. Llegaba el reguero de gente, lo seguían, multitudes seguían al Señor Jesús, porque qué chévere tener una persona que nos hable ahí y cuando nos da hambre que nos dé comida gratis. Y ese es el pensamiento que hoy día tienen muchas personas. Buscamos a nuestros amigos, buscamos a las personas porque nos den pan, para que haya abundancia de pan, para que yo pueda saciar mi estómago. Pero mire lo que dice Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Qué me enseña la Escritura?
que no solamente teniendo pan con abundancia yo voy a vivir. Y eso es lo que creía el pueblo de Sodoma y Gomorra. Como tengo tanto pan, tengo abundancia, no me importa lo demás, no me importa congregarme, no me importa venir al estudio, no me importa estudiar la palabra, no me importa predicar, no me importa cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. Sigo en mis mismos pecados porque todo me sobra. Todo me sobra, y cuando a ti te sobra algo, tú no tienes necesidad de nada, tú te olvidas del Señor. Tú te olvidas del Señor. Nos olvidamos del Señor. Siempre nos acordamos del Señor cuando nos falta pan. Siempre. Y cuando lo tenemos, nos olvidamos. Y sobre todo nos olvidamos de aplicar todos sus mandamientos en nuestras vidas. Pero la palabra me dice claramente que de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Qué es lo que salió de la boca del Señor? Su palabra. Y su palabra se hizo carne, dice la Sagrada Escritura. Y nosotros pensamos que el verdadero alimento es, yo estoy bien, yo tengo mi trabajo, tengo buena comida en mi casa, me sobreabundo, hago barbecue, hago paseos, hago para aquí, para allá. Y cuando son las cosas del Señor, nos da pereza. Y entonces, como me sobra bastante, y es lo que siempre llega a la familia, y entonces, qué pena, pastor, es que no puedo ir a la iglesia, que es que mi familia me está visitando, y entonces yo los tengo que llevar al paseo, y es que tengo tanta abundancia y los quiero llevar al desierto, los quiero llevar al edificio más alto del mundo, en vez de traerlos a los pies del Señor Jesús. No, es que ellos no quieren venir, pastor. Lo que pasa es que él es católico, tenemos 50,000 excusas. Pues déjela ya encerrada y véngase usted. Usted no va a ser descortés, usted le está enseñando a esa persona que no solo de pan vivirá el hombre. Vive es de lo que se alimente del Señor Jesús. Hoy el Señor nos está enseñando que Sodoma y Gomorra fue destruida porque no se alimentaban del pan verdadero teniendo pan de sobra. ¿Sí estamos entendiendo? Tenían pan de sobra. Mire que tener dinero, porque ese mismo pan va relacionado con la parte del dinero. Tener dinero no es pecado. Mire que aquí en Lucas 12, 13, 21, sí, donde ese pasaje hay como una parábola, donde narra que había un rico que había prosperado inmensamente, ¿no? ¿Cierto? Le dejo aquí. Y se ha interpretado ese texto en muy pocas ocasiones con una referencia al que se dedica solo a aumentar su capital y de repente una noche se muere y no puede llevarse nada al otro lado, dejando de manifiesto que es un necio. El texto original es mucho más profundo que eso. Ahí la palabra no me enseña que este tipo se haya vuelto rico mediante la deshonestidad o que por medio de sobornos políticos. Tampoco nos dice nada que fuera impío o que fuera muy religioso. No dice nada de eso. Menos dice que aumentar el capital constituya un pecado. Ahí no lo dice en esa escritura. Ustedes lo pueden leer en casa o ahorita. Incluso podríamos decir que tampoco el texto indica que el hombre rico se murió dejando un pleito de herencia con la familia. Ahí no dice que les dejó reparte y la familia está peleando. No dice eso. El pasaje indica que había prosperado. En el 18 ustedes pueden ver eso.
que veía el futuro halagüeño, que sí, nos gustan que, wow, como, cuántos carros tienes, wow, cuántas cosas tienes, wow, cómo vistes de bonito, wow, cuántas casas tienes. Es un futuro así halagüeño, dice ahí. Solo él mismo dice, el mismo día que concluyó todo esto, vinieron a pedir su alma. ¿Quién vino a pedir su alma? Los bienes materiales, esos bienes materiales a los que había convertido en garantía de su felicidad, y en el sentido de su vida, esos bienes que él había colocado como con que aferrarse en su realidad, en su Dios, eran los dueños de su existencia. Todo eso que él guardaba en abundancia de pan era su Dios. Era su Dios. Y cuando murió, la pregunta era, ¿se fue con el Señor? ¿Qué hizo con toda esa riqueza? Porque más adelante el Señor resume todo esto que estamos hablando cuando dice que no ayudaron al menesteroso ni al débil. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Amén. Miremos lo que continúa. El ocio. Puf. El ocio. Voy a leerles un poquitico porque dentro de las cosas de nuestra organización como congregación debemos trabajar mucho el respeto, y el respeto es el tiempo de ustedes también. Acá se dice que estamos hasta las 12 y ya el tiempo se me acabó. Hablaré con los pastores para ver si puedo continuar dentro de 8 días con este tema, porque hay hartas cositas todavía que explicar. Entonces, por respeto a ustedes y al tiempo que dijimos que era, vamos a dejar hasta ahí y vamos a explicar el resto de lo que es el ocio y lo que el profeta Ezequiel nos dejó claramente, nos muestra claramente la Escritura por medio del profeta, que todos estos pecados que estamos siendo mencionados es lo que llevó al castigo de estas naciones con fuego y azufre de parte del Señor Jesús. El Señor Jesucristo los bendiga, los amo mucho en Cristo Jesús. Piensen un poquitico esta semana en esa soberbia. Somos soberbios, no perdonamos fácilmente, seguimos con el orgullo, ese orgullo que nos carcome cada día y nos aparta cada día más del Señor Jesús. Dios los bendiga.